Lecturas de la tercera semana de Cuaresma, ciclo A, domingo 15 de marzo de 2020. Del libro del Éxodo, capítulo 17, versículos 3 al 7. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés: «¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?» Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen». Respondió el Señor a Moisés: «Preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río y vete, que allí estaré yo ante ti sobre la peña, en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 94. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 2, 5 al 8. Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido la fe, el acceso a esta gracia en que estamos y nos gloriamos apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 5 al 42. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?», porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios
¿y quién es el que te pide de beber?, le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice: Anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta: No tengo marido. Jesús le dice: Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice: Soy yo, el que habla contigo. En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Papa Francisco. Queridos hermanos, buenos días. El Evangelio de hoy nos presenta el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, sucedido en Sicar, junto a un antiguo pozo donde la mujer iba cada día para sacar agua. Aquel día se encontró a Jesús sentado, fatigado por el viaje. Él inmediatamente le dice: Dame de beber. De este modo supera las barreras de hostilidad que existían entre judíos y samaritanos y rompe los esquemas del prejuicio en frente a las mujeres. El simple pedido de Jesús es el inicio de un diálogo sincero mediante el cual Él, con gran delicadeza, entra en el mundo interior de una persona a la cual, según los esquemas sociales, no tendría ni siquiera que haberle dirigido la palabra. Pero Jesús lo hace. Jesús no tiene miedo. Jesús, cuando ve a una persona, va adelante porque ama. Nos ama a todos. No pasa de largo jamás ante una persona por prejuicios. Jesús pone a la samaritana frente a su realidad, no juzgándola, sino haciéndola sentir considerada, reconocida, y suscitando así en ella el deseo de ir más allá de la rutina cotidiana. Aquella de Jesús era una sed no tanto de agua, sino de encontrar un alma sedienta. Jesús tenía necesidad de encontrar a la samaritana para abrirle el corazón. Le pide de beber para poner en evidencia la sed que había en ella misma. La mujer queda tocada por este encuentro y dirige a Jesús aquellas preguntas profundas que todos tenemos dentro, pero que muchas veces ignoramos.
Queridos hermanos, también nosotros tenemos tantas preguntas para hacer, pero no encontramos el coraje de dirigirlas a Jesús. La Cuaresma es el tiempo oportuno para mirarse dentro, para hacer surgir nuestros deseos espirituales más verdaderos y pedir la ayuda del Señor en la oración. El ejemplo de la samaritana nos invita a expresarnos así: Jesús, dame de esa agua, así no tendré más sed. El Evangelio dice que los discípulos quedaron maravillados de que su maestro hablara con esa mujer, pero el Señor es más grande que los prejuicios, por eso no tiene temor de detenerse con la samaritana. La misericordia es más grande que el prejuicio. La misericordia es más grande que el prejuicio. Esto tenemos que aprenderlo bien. La misericordia es más grande que el prejuicio y Jesús es tan misericordioso, tanto. El resultado de aquel encuentro junto al pozo fue que la mujer fue transformada, dejó su cántaro y corre a la ciudad a contar su experiencia extraordinaria. He encontrado un hombre que me ha dicho todas las cosas que yo he hecho. Quizás es el Mesías. Estaba entusiasmada. Había ido a buscar agua del pozo y ha encontrado otra agua, el agua viva de la misericordia que salta hasta la vida eterna. Ha encontrado el agua que buscaba desde siempre. Corre al pueblo, aquel pueblo que la juzgaba y la rechazaba, y anuncia que ha encontrado el Mesías, uno que le ha cambiado la vida, porque cada encuentro con Jesús nos cambia la vida, siempre un paso más adelante, un paso más cerca de Dios, y así cada encuentro con Jesús nos cambia la vida, siempre, siempre es así. En este Evangelio encontramos también nosotros el estímulo para dejar nuestro cántaro, símbolo de todo lo que aparentemente es importante, pero que pierde valor frente al amor de Dios. Todos tenemos uno o más de uno. Yo les pregunto, también me pregunto a mí, ¿cuál es tu cántaro interior? ¿Aquel que te pesa? ¿Aquel que te aleja de Dios? Dejémoslo un poco aparte y con el corazón sintamos la voz de Jesús que nos ofrece otra agua que nos acerca al Señor. Estamos llamados a redescubrir la importancia y el sentido de nuestra vida cristiana, iniciada en el bautismo, y como la samaritana, a dar testimonio a nuestros hermanos de la alegría del encuentro con Jesús. Testimoniar la alegría del encuentro. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio.